Qué bueno que se dio cita el día de hoy para escuchar la palabra del Señor y alabar juntos su nombre. Amén. Pues bien, hoy damos paso a la palabra del Señor. Hoy le traigo el siguiente tema de este domingo que le he titulado El precio del desprecio. El precio del desprecio. El texto base que vamos a estudiar es Mateo, capítulo 26, versículo 15, para que lo vaya buscando. En lo que usted lo busca, yo le voy a dar una breve introducción. Imagine por un momento que alguien le hace a usted una pregunta. Y esta pregunta pues es algo incómoda. Es una de esas preguntas que no se responden con palabras bonitas, ni con lenguaje religioso. La pregunta es, fíjese, si alguien llega y se le acerca y le dice: ¿cuánto vale Jesús para ti? ¿Usted qué le respondería? ¿Cuánto vale Jesús para ti? No te están preguntando cuánto sabes de Jesús, ni cuántos versículos puedes citar de memoria, ni cuántos años llevas de cristiano o llevas en la iglesia. No te preguntan eso. La pregunta es más profunda y es más honesta. ¿Qué precio tendría tu lealtad cuando seguir a Cristo empiece a costarte algo? Le repito la pregunta. ¿Qué precio tendría tu lealtad cuando seguir a Cristo empiece a costarte algo? A Judas, mis hermanos, le hicieron esa pregunta y él no la respondió con un discurso ni con una excusa espiritual. Judas la respondió con una acción, mis hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál acción hizo Judas? Él fue, mis hermanos, y negoció a Jesús. ¿Sí? No lo traicionó en un momento de ira descontrolada, no, ni por ignorancia lo traicionó, porque él no ignoraba quién era Jesús, mis hermanos. Lo hizo con frialdad, lo hizo con cálculo, con una mente que pesa ganancias y pérdidas, con un corazón que desde antes ya había decidido que Jesús tenía un precio. Mateo, mis hermanos, nos escribe este pasaje no para señalar a Judas, sino para que nos miremos a nosotros mismos, mis hermanos. Porque cada generación, sin excepción, llega al mismo punto de decisión. Porque dicen algunos, no, no se hablará de Jesús. Bueno, no se hablará de Jesús, sino que ¿qué hará con él, con Jesús? Cuando tenga que elegir, desde luego. Y antes de pensar que Judas fue un caso extremo, mis hermanos, el texto que vamos a estudiar nos obliga a detenernos en un detalle que no es accidental. ¿Cuál es ese detalle? El precio. Mateo no solo nos dice que hubo traición, nos dice cuánto costó esa traición. Porque el valor que alguien está dispuesto a aceptar revela el valor que realmente asigna. La cifra ofrecida, mis hermanos, no fue negociada al azar. Era un precio conocido, era un precio legal, era un precio establecido. Y eso nos lleva al primer punto de esta enseñanza, donde descubriremos que Jesús no fue traicionado solo con un beso, sino valuado como algo desechable. La pregunta ya está sobre la mesa, mis hermanos. ¿Cuánto vale Jesús para ti? Mateo no deja esa pregunta en el aire, sino que la responde con un número concreto. Porque cuando el corazón, mis hermanos, decide traicionar, siempre termina poniéndole precio. Por eso el primer énfasis del texto es este, mis hermanos. Un precio indigno. Jesús fue valuado como esclavo. Fíjese, al entender cuánto valía Jesús para ellos, comenzaremos a ver con honestidad cuánto vale Jesús para nosotros. Vea Mateo 26, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Dice el 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar?
y yo os lo entregaré. ¿Qué me dan a cambio de Jesús? ¿Cuánto? Y ellos le asignaron, fíjense cuánto, 30 piezas de plata. Todos sabemos esto, ¿verdad? La historia, cada año cuando viene Semana Santa, sabemos que Jesús fue entregado con 30 monedas de plata, pero las 30 monedas de plata, mis hermanos, no eran una cantidad al azar. ¿Sí lo sabía o no? No era una cantidad al azar, era el precio legal que se pagaba por un esclavo muerto. Eso era. Fíjese, qué tan bajo cayó Judas, que ofreció a Jesús, al Maestro, al Creador del universo, por 30 monedas de plata, lo que costaba un esclavo muerto. ¿Por qué? Porque Éxodo no lo dice, mis hermanos. Ahí en Éxodo, deje un apartado ahí en Mateo, pero vaya a Éxodo 21 para leer lo que la ley hablaba acerca de esto. Éxodo 21:32. ¿Lo tiene? Dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, usted se imagina, ¿no? Que lo corna, ¿no? Le entierra los cuernos a un siervo. Dice que pagará su dueño, ¿cuánto? 30 siclos de plata y el buey será apedreado. ¿A qué se refiere este versículo, mis hermanos? La ley regula un caso específico. Si un buey mata a un siervo o sierva, el dueño del buey debía de pagar 30 siclos de plata al amo del esclavo que fue muerto por el animal. ¿Qué representaban esos 30 siclos, mis hermanos? Esas 30 monedas. Era una indemnización legal y representaba el valor económico de un esclavo. No evaluaba la dignidad humana, no evaluaba esto, el precio, sino la pérdida laboral. O sea, se perdió, no decían, se perdió una vida humana, no, perdía un esclavo, perdía algo que me ayudaba en la labor, o sea, una máquina, como otro animal, pues, ¿sí? En otras palabras, mis hermanos, la vida del esclavo dentro de ese sistema tenía un precio fijo, mínimo, previamente establecido, y eran 30 monedas de plata. 30 ciclos, 30 piezas. Entonces, aunque el texto, mis hermanos, es legal, deja ver una realidad dura. El esclavo no decidía su valor. Y eso lo podemos encontrar, anótelo si usted después lo quiere estudiar. Lo encontramos en Levítico 27, versículos 3 al 7. Y ahí en esta porción de la escritura nos muestra que las personas libres tenían valores más altos que un esclavo. ¿Sí? Así que 30 ciclos se convirtieron en el símbolo del valor más bajo asignado a una vida humana en la ley civil. 30 ciclos de plata. Para los líderes religiosos, mis hermanos, en la época de Jesús, Jesús no valía más que eso. Jesús fue tratado como lo mínimo, como algo reemplazable, algo que no tenía valor. Así fue tratado Jesús en su época. Cuando el corazón se enfría, mis hermanos, Cristo deja de ser el tesoro y se vuelve una moneda más. Cuando nuestro corazón se enfría. Y hoy Jesús también es barato, mis hermanos, cuando lo cambiamos por aceptación social. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, un creyente sabe que defender la verdad bíblica sobre la honestidad, sobre la justicia o la pureza, lo hará quedar mal con su círculo social o con sus vecinos o con sus familiares o en sus redes sociales. Si un creyente defiende la verdad bíblica sobre la honestidad y sobre estos puntos, entonces él no quiere quedar mal. Él guarda silencio, se ríe de lo que sabe que no le agrada a Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa? Adapta su fe para no ser señalado. Eso, mis hermanos, es también baratar a Jesús. Es pagar 30 ciclos de monedas o 30 monedas de plata por Jesús. Lo cambiamos por aceptación social. Y no queremos, somos cristianos de la top secret.
¿verdad? Se la secreta. No negó a Jesús este hombre con palabras, pero lo cambió por aprobación. ¿Y cuántos cambiamos a Jesús por aprobación, mis hermanos? Juan en el capítulo 12, versículos 42 al 43, yo se lo menciono solamente, dice en la escritura ahí que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice ahí estos versículos, ¿sí? Es como bajar el volumen de tu fe para no incomodar a nadie. ¿Usted cuando va y visita a un familiar, habla de su fe o se queda callado? ¿Sí? Y muchos bajan el volumen de su fe para no incomodar a nadie hasta que ya no se oye nada y te mezclas con el mundo. Ya no saben si eres cristiano o no. Ya te mezclaste ahí. Hoy Jesús, mis hermanos, también es barato cuando lo sacrificamos por comodidad. ¿Cómo es esto? Una persona sabe que Dios la llama a servir. Una persona sabe que Dios le dice que tiene que perdonar, que tiene que reconciliarse o que tiene que corregir algo en su vida. Dios le muestra esto, pero eso implica pues un esfuerzo, ¿sí o no? En ocasiones implica incomodidad emocional o sacrificio personal. Así que esta persona decide postergar la obediencia, irla empujando. No, ahorita no, ahorita no. No rechaza a Jesús, solo lo pone en pausa. Y la pausa se vuelve un hábito, mis hermanos. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es como querer, mis hermanos, los beneficios del gimnasio sin sudar. Es inscribirnos al gimnasio, pero no vamos, no hay transformación. No pain, no gain. No hay transformación, mis hermanos, ¿sí? Y hoy Jesús también es barato, mis hermanos, cuando lo regalamos por éxito profesional. Por ejemplo, alguien comienza a crecer en su carrera, ¿sí? En su carrera universitaria, pues para algo estudió, ¿no? Para algo estudié, por eso estudié, dicen algunos. Pero de repente tiene más horarios, más ingresos, más oportunidades, pero menos tiempo para Dios. ¿Sí? La oración para esta persona se vuelve ocasional. La congregación, no, ni se diga, es opcional. Si puedo, voy. ¿Sí? El servicio a Dios es un estorbo, es pérdida de tiempo. ¿Sí? Entonces Jesús, mis hermanos, no fue rechazado, simplemente ya no fue la prioridad para esa persona. Y así es como malbaratamos a Jesús. ¿Sí? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús, mis hermanos, no salió del calendario, solo fue empujado hacia los márgenes de ese calendario. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Bueno, aquí la conexión, mis hermanos, es poderosa. Jesús fue evaluado al mismo precio que un esclavo. ¿Por qué? Porque le asignaron 30 piezas de plata. Esa fue la etiqueta que le pusieron. Ese fue el precio que le pusieron. Y esto no fue una coincidencia, mis hermanos. Los líderes religiosos eligieron esa cantidad deliberadamente. Eligieron ese precio. Porque ellos sabían que ese era el precio que se pagaba por un esclavo muerto. Porque ellos ya tenían en mente darle muerte. ¿Sí? Para los líderes religiosos, mis hermanos, Jesús fue considerado sin valor, intercambiable, prescindible. Y vea lo que dice Isaías 53, en el capítulo 3, hasta no lo sabemos. Dice Isaías 53, versículo 3, dice, despreciado y desechado. ¿Quién? Jesús. Fue despreciado, fue desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, ¿fue qué? Menospreciado, y no lo estimamos. Y esa historia, mis hermanos, se sigue repitiendo hoy en día. Hoy en día se sigue repitiendo. Le damos prioridad más a otras cosas
antes que estar con Jesús. De verdad, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, tomó el lugar del siervo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice que el cual, es decir, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí está. Tomó la forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjese, Jesús no solo fue tratado como esclavo, voluntariamente Jesús se hizo siervo. Marcos 10, 45 nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, mis hermanos, aceptó ser tratado como esclavo. ¿Para qué? Para darnos libertad. Para dar libertad a los esclavos del pecado. Y esos éramos tú y yo. Él se hizo esclavo, mis hermanos, porque quería libertar a los esclavos. El precio que Él pagó pudo haber sido bajo para esa época, pero fue de mucho valor porque en su mente estábamos usted y yo. La ley, mis hermanos, pedía plata, pero Jesús dio su sangre. Éxodo, el versículo que leímos, establece que la pérdida se pagaba con plata, ¿cierto? El Nuevo Testamento también lo declara, que la redención no se compra con plata. Eso lo declara el Nuevo Testamento. Mire, vaya a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18. Está antes de la segunda carta. Ahí lo va a encontrar. Primera de Pedro 1, 18, ¿lo tiene? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ¿como qué? Como oro. O sea, fueron rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata. No. Lo que está diciendo Pedro, sino ¿con qué? ¿Con qué fuimos rescatados? Algo más valioso que el oro y que la plata. La sangre de Cristo nuestro Señor. Sangre preciosa, sangre dice aquí. Sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿No le da gracias a Dios por eso? La plata, mis hermanos, cubría una pérdida temporal. La sangre de Cristo cubre el pecado eterno. La ley puso precio a la pérdida de un esclavo. El evangelio, mis hermanos, mostró el valor infinito del siervo sufriente. ¿Quién era ese siervo sufriente? Jesucristo. Éxodo, mis hermanos, 21:32, el versículo que leímos, nos recuerda cómo el sistema humano minimiza el valor. Le da un valor mínimo a las cosas que pertenecen a Dios. ¿Sí? Mateo 26, que más adelante vamos a ver, nos muestra que Jesús aceptó ese precio. Es el que leímos, ¿no? 26:15. Mateo 26 nos muestra que Jesús aceptó ese precio no porque lo mereciera, sino porque nos amaba, mis hermanos. ¿Cuántos saben que Jesús es el tesoro escondido? Porque dice Mateo en el capítulo 13, versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a ese tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla ese tesoro y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Cuántos hicimos eso? Cuando descubrimos a Cristo y quisimos dejar todo. Dejamos todo, hicimos todo a un lado para obtener lo más importante. Pero va pasando el tiempo, mis hermanos, y nos convertimos como esos fariseos religiosos que menospreciamos a Jesús y le damos un valor menor del que debemos de darle.
Pero en esto, mis hermanos, surge algo más profundo. Si las monedas revelan el desprecio del hombre, el texto también revela algo más grande. ¿Sabe qué? La soberanía de Dios. ¿Sí? Porque nada de esto que ocurrió, que Judas planeara la muerte o entregar más bien a Jesús, y que los líderes religiosos estaban planeando la muerte y que dieron ese precio, nada de eso se escapó de la mano del Señor. ¿Cuántos lo saben? Porque Dios, a Dios no lo tomó por sorpresa. ¿Y ahora qué voy a hacer? No. La traición, desde luego, fue vil, fue despreciable, pero no fue improvisada. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que Dios sigue siendo soberano? Y aquí vemos el cumplimiento profético, mis hermanos. Dios gobierna aún la traición. Dios gobierna aún en medio de la traición. Aún de lo que te sucede, aún de lo que te pasa, Dios está ahí gobernando. Dios está ahí, detrás de todo, mis hermanos. Mire, vea lo que dice Zacarías 11, versículo 12. Y aquí estaba profetizado ya lo que Jesucristo iba a padecer. Dice Zacarías 11:12, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿cuánto? 30 piezas de plata. Mire, este es uno de esos pasajes que primero desconciertan y luego nos asombra. ¿Por qué? Pues porque une una historia, una profecía y Cristo en un solo acto simbólico. ¿Cómo es esto? Mire, Zacarías estaba profetizando, o él era un profeta, ¿no? Pero Zacarías profetiza esto, mis hermanos, después del exilio de Israel, por ahí alrededor del año 6 antes de Cristo. O sea, faltaban 600 años para que Cristo naciera. ¿Sí lo capta? Eso fue en esa época. Y en el capítulo 11 de Zacarías, mis hermanos, el profeta lo que está haciendo es actúa una parábola viva. Representa él a un pastor enviado por Dios para cuidar a un pueblo rebelde. Usted léalo ahí en Zacarías 11 completo. ¿Sí? Entonces, el pastor es representado por Zacarías. ¿Sí? Entonces, el pastor, Zacarías lo representa, por Dios. O sea, el pastor es Dios. El rebaño es desde luego Israel, y los líderes corruptos son los pastores inútiles. Entonces, cuando el pastor es rechazado, pide su salario, no como pago real, sino como un acto simbólico. Es lo que se está tratando aquí en Zacarías 11. Entonces, las 30, me lengua la traba, las 30 piezas de plata era un insulto deliberado cuando le pagaron eso a ese pastor. Era un insulto. Cuando pesan 30 piezas de plata, no están siendo generosos estos hombres que estaban pagándole a este pastor. Estaban despreciando al pastor. ¿Y quién es el pastor, mis hermanos? Él es el pastor de pastores. Jesús, ¿no? Jesús es mi pastor y nada me faltará. Bueno, Jehová dice el Salmo 23, pero Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar, mis hermanos. ¿Cierto o no? Entonces, como ya vimos, en Éxodo 21:32, esa cantidad era, mis hermanos, el precio de un esclavo, como ya lo vimos, ¿sí? Entonces, era el valor mínimo legal. Por eso Dios está respondiendo en el versículo de Zacarías, en el capítulo 11, en el versículo 13, Dios responde con una ironía santa. Y vea lo que dice el Señor, y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Dice, ¿y lo está leyendo? Si tiene Zacarías ahí 11, capítulo 11, versículo 13. Y me dijo, dice ahí, échalo al tesoro. Y luego, ¿qué dice ahí? Hermoso precio con que me han apreciado.
¿Está viendo la profundidad de ese versículo? ¿Está viendo la ironía que está diciendo el Señor? Hermoso precio con el que me han apreciado. ¿Por qué dijo esto el Señor? ¿Por qué? Este era un sarcasmo, mis hermanos, por parte del Señor. Porque le estaban dando 30 monedas de plata, hermoso precio. O sea, me están comparando con un esclavo, pero muerto. Fíjese qué tremendo. Dios les estaba diciendo, así es como me valoran. Hermoso precio. Por eso la pregunta al principio es, si alguien te pregunta, ¿cuánto vale Jesús para ti? No si conoces, no si sabes. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Qué va a decir el Señor? Hermoso precio me has puesto. ¿No? Dios ordena, mis hermanos, que ese dinero sea arrojado en la casa de Jehová. No guardado, arrojado. ¿Saben lo que es arrojar? Así como cuando alguien está enojado y ya está bien, y avienta ahí el dinero en la caja, ¿no? Ya dame ese dinero. Yeah. Mire, es una ofensa, mis hermanos, cuando usted, no sé si usted ha sabido, pero es una ofensa, mis hermanos, cuando usted da propina. Es preferible no dar a dar propina de 1 centavo, 2 centavos, $1, $2. Es una ofensa, mis hermanos, de verdad. Yo he conocido personas que dejaban centavos de propina. Y así somos, mis hermanos, con Dios. Dejamos una propina muy baja, como diciendo, eso te mereces. Eso es lo que estaba pasando aquí, mis hermanos. Ahora, la ofensa, mis hermanos, no es solo contra el profeta. La ofensa es también contra Dios. El templo, lugar de adoración, se convierte en escenario de desprecio, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Y vemos que la profecía se cumple en Jesús. Mire, vaya, ahora sí regresemos a Mateo, pero ahora al capítulo 27. Ahí esa profecía de la que habló Zacarías se cumple con Jesús. Mateo 27, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice Mateo 27, 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Fíjese, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Versículo 10 dice, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. La cantidad, mis hermanos, el dinero y hasta el destino de esas monedas ya habían sido profetizados siglos antes. Lo estamos viendo, ¿sí? Judas recibe 30 piezas, mis hermanos. Luego las arroja en el templo y finalmente, ¿qué es lo que hace con ese dinero? Lo usan para un campo, para comprar un campo del alfarero, que más adelante lo veremos. Mateo, mis hermanos, declara explícitamente que esto cumple Zacarías. No solo la cantidad, sino el desprecio, el rechazo del pastor, el dinero devuelto al templo. Zacarías 11, mis hermanos, no habla solo de dinero. Habla de un pueblo que rechaza al pastor que Dios envía. Y al hacerlo, rechaza a Dios. En Cristo, mis hermanos, ese rechazo llega a su punto máximo. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahí se convierte ese rechazo en su punto máximo. Mire, yo estaba orando al Señor. Decía, Señor, ¿qué palabra puedo dar a tu pueblo? No sé, a mí Dios me habló y la verdad me quebrantó. Quizá la palabra era primeramente para mí. ¿Qué es lo que yo he estado haciendo? Estamos diluyendo
el precio de nuestro Dios. Y bueno, Zacarías anunció el precio del desprecio. Él ya lo había anunciado, el precio del desprecio. La cruz reveló el valor de la redención. Zacarías 11 nos muestra que el rechazo a Dios no es nuevo, mis hermanos, pero también que Dios no se rinde. A pesar de que lo rechazamos, Él no se rinde. El buen pastor, mis hermanos, fue despreciado, vendido, crucificado, y aún así dio su vida por las ovejas. ¿Sí? Porque dice Juan 10:15 que Él es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que nada, mis hermanos, se escapó del control de Dios. Nada, Déjeme decirle que nada se escapó del control de Dios. La traición de Judas, mis hermanos, no frustró el plan de Dios. Al contrario, lo confirmó. Confirmó el plan de Dios. Por ejemplo, es cuando una puerta se cierra injustamente. Cuando alguien te hiere profundamente. ¿Sí? Dios no pierde el control. Si alguien te hirió, Dios no pierde el control. Si se cierra una puerta de que estás buscando hacer un negocio y se cierra esa puerta. Si la economía no anda bien, Dios, mis hermanos, no pierde el control. ¿Cuántos lo saben? Que si te está persiguiendo, Dios tiene todo en control. Él sigue escribiendo la historia, mis hermanos. ¿Cierto o no? Lo que parece traición humana, Dios lo había anunciado siglos antes. ¿Sí? La cruz, mis hermanos, no fue un accidente, fue un plan eterno. Mire, vaya por favor a Hechos, capítulo 2, verso 22. Hechos 2, 22. ¿Lo tiene? Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Está Pedro, ¿verdad? Enseñando, predicando allí a los judíos en una de las fiestas del Pentecostés. Y dice Pedro en el versículo 23, dice: a este entregado ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que Dios ya sabía que eso tenía que suceder. ¿Sí? Dios ya sabe lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Dios ya lo sabe todo, mis hermanos. Pero dice, prendieron, dice, mataste por manos de inicuos crucificándole. Y aunque Dios gobernaba el plan, mis hermanos, no podemos ignorar una verdad que es incómoda. La soberanía de Dios, déjeme decirle esto, la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Aunque Dios es soberano y sabe lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, cuando Él sabe todas las cosas, la responsabilidad es nuestra. Él nos advierte: hey, no lo hagas. Para eso está su Espíritu Santo, para advertirnos. Pero si aún así nosotros seguimos adelante, es responsabilidad nuestra, no de Dios. Es que Dios permite todas las cosas, sí, pero la responsabilidad es tuya. ¿Sí o no? Dios anunció la traición, ¿cierto o no? Lo vimos con siglos antes. Dios anunció la traición y que iban a hacer esa traición valuada por 30 monedas de plata, ¿cierto o no? Pero Judas eligió. Él eligió traicionar a Jesús. Y eso nos lleva a mirar, mis hermanos, no al plan eterno, sino al corazón del que traicionó, el corazón del traidor.
Un corazón dividido, mis hermanos, ¿verdad? Un corazón puede estar dividido, mis hermanos, entre el dinero o la devoción, como le pasó a Judas, ¿sí? Judas puso precio, el hombre puso precio, pero Dios dio a su hijo. Judas dijo, ¿qué me vas a dar? Lo vimos, ¿no? En Mateo 26, versículo 15. ¿Qué me vas a dar a cambio si te lo entrego? ¿Qué me vas a dar? Dios dijo en Juan 3:16, Él dijo, yo te voy a dar mi hijo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su hijo unigénito. El hombre, mis hermanos, vende a Jesús por plata. Nosotros vendemos a Jesús por plata. Dios entrega a Jesús por amor. El valor de Cristo no lo determina el hombre, mis hermanos. ¿Quién lo determina el valor de Cristo? ¿El hombre? El Padre. Dios, el Padre determina el valor de Cristo. Y ya leímos en 1 de Pedro 1:18 que el valor de Cristo no se compra con cosas corruptibles. No fuimos comprados con cosas corruptibles, ni oro, ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La plata no pudo redimir, mis hermanos, pero la sangre sí. La sangre nos redime. Judas caminó con Jesús, pero nunca se rindió a Él. ¿Y cuántos estamos caminando con Jesús, pero no rendimos nuestras vidas a Jesús? Nosotros mostramos un corazón dividido cuando asistimos a la iglesia sin entregar el corazón, mis hermanos. Una persona no falta a los servicios, por ejemplo, ¿no? Una persona que nunca falta, siempre está todos los viernes, domingos y los jueves. Conoce la palabra, sabe cuándo ponerse de pie, cuándo decir amén, aleluya, gloria a Dios. Sabe cuándo decir, incluso hasta toma notas, ¿no? Pero fuera de la congregación no hay oración, no hay búsqueda personal de tener una comunión con Dios. No hay arrepentimiento cuando el Espíritu Santo nos confronta. No hay arrepentimiento. Siempre esta persona está presente físicamente, pero ausente espiritualmente. Isaías 29, versículo 13 nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué triste, ¿no? Es como sentarse frente a la mesa, oler la comida, pero nunca comer. Qué triste, ¿no? Nosotros, mis hermanos, mostramos un corazón dividido cuando servimos, pero sin señorío. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, alguien sirve en un ministerio, pero decide esta persona qué obedecer y qué no obedecer. Sirve mientras se sienta cómodo, mientras se sienta reconocido, se sienta cómodo o esté de acuerdo. En esos momentos sirve la persona. Pero cuando Dios confronta su carácter, su orgullo o una relación desordenada, esta persona comienza a poner límites. ¿Sí? Límites a la obediencia, desde luego. Y Jesús es útil, pero no es el Señor. Jesús es su Salvador, pero no es su Señor. Le recomiendo la predicación del pastor Chuy, la de la semana pasada y esta. Muy buena. Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Cuántos le decimos Señor? Él es mi Señor. Jesús es mi Señor. Pero también es tu Salvador. Es mi Señor. Ok, es tu Señor. ¿Y por qué no haces lo que yo digo? Dice el Señor. Si es tu Señor. Y el Señor podría agregarle ahí, de lengua me echo un taco, ¿no? Es como permitirle a Jesús, mis hermanos, entrar a la casa, a nuestra casa, pero no darle las llaves.
Jesús, cuando tú quieras, esta es tu casa. Puedes venir cuando quieras, ahí está el refri, está todo, ahí está. Ok. Y que si no estás, ¿qué hago? Cuando llegue y no estás, ¿qué hago? Así es, mis hermanos. Nosotros mostramos un corazón dividido cuando cantamos. ¿Cuántos cantaron hoy? Pero negociamos obediencia. Por ejemplo, una persona levanta las manos, canta, todo te entrego, yo me rindo, yo te entrego, y estás cantando, ¿no? Serte fiel para siempre. ¿Se la sabe o no? Si yo no. Pero esa no, yo me rindo a ti, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serte fiel. Y ahí estás cantando, ¿no? Mi vida es tuya, Señor, todo te entrego. Pero cuando Dios te pide perdonar, ¿qué? Cuando Dios te pide dejar tu pecado, ¿qué? Cuando el Señor te pide cortar con una relación o corregir tu actitud, ¿qué? Yo me rindo a Él. Y el Señor dice, ¿de veras? Yo me rindo. ¿En serio? Cuando el Señor nos pide corregir una actitud, ¿qué? Algunos responden, eso no, Señor, todavía no. Más adelante. Pues no que te rindes todo a mí, pues. Va a decirle el Señor. No que todo a Cristo yo me entrego. Entrégalo, pues. La adoración sube, pero la obediencia se regatea. Primera de Samuel 15:22 nos dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca? ¿En qué se complace más el Señor? ¿En que le cantemos o que le obedezcamos? Así es. Es como tener un pie en el muelle y otro en la barca. ¿Cuántos le ha pasado? Y que de repente la barca empieza ese equilibrio y ¿qué te pasa? Si tienes un pie en la barca y otro en el muelle, ¿qué te va a pasar? Te vas a caer y ¿a dónde vas a dar? Pues al agua, pato. ¿Sí o no? Así es esto, mis hermanos. Tarde que temprano termina en caída. Un mundo en Dios, un pie en el mundo, un pie en Dios. Y tarde que temprano vas a caer. Terminarás cayéndote. ¿Sí o no? Mateo 16:24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso dijo Jesús. Ahora bien, alguien podría pensar, bueno, tal vez Judas ganó algo al final, pues 30 monedas de plata, ¿no? Pero el texto no nos permite quedarnos ahí, mis hermanos. Porque la Biblia siempre nos muestra el resultado real del pecado, no solo su promesa inicial. Mire, un corazón dividido siempre va a terminar mal. Siempre. ¿Sí? Judas, mis hermanos, caminó con Jesús, pero amó más el dinero. ¿Qué dice Juan 12:6? Dice Juan 12:6. Pero dijo esto, hablando Jesús, hablando de Judas, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, porque dice, ese perfume pudo haberse vendido a los pobres. ¿Cómo esta mujer quebra ese perfume tan caro? Ese perfume, póngale el que usted quiera, Chanel o no sé qué marca sea un perfume caro. Hay perfumes que cuestan hasta $400, $500 o más. Y es como si hubiera agarrado un perfume de esos y lo quebra y se lo pone a Jesús, ahí le enjuaga y le limpia los pies. Y Jesús y Judas lo ve y dice, ¿cómo es posible que haya hecho esto esa mujer? ¿Cómo entregó eso apreciado, eso costoso a Jesús? Fíjese el corazón de Judas. ¿Cómo tú todos los días vas a la iglesia? Todos los días oras,
Todos los días estás ahí leyendo, todos los días estás escuchando enseñanzas. ¿No te cansas? ¿Cómo es posible que haya dado ese frasco ahí? Pudo haberse vendido por $300, no, ¿cuántos denarios? Y dárselo a los pobres. ¿Cuántos saben que Jesús sabe todo? Por eso Jesús dijo esto, no porque se cuidara a los pobres. Dice, a los pobres siempre los tendréis. Pero ella lo que hizo, lo hizo porque ya estaba preparándome para la muerte. Sí. Entonces no dijo eso porque se cuidara de los pobres, no dijo eso Judas, sino porque Judas era un ladrón, mis hermanos. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Tenía sus claveles por ahí. Volteaba para un lado y para el otro, nadie me está viendo. Pero Jesús, sí, todo se da cuenta, mis hermanos. Las 30 monedas de plata representan un corazón que negocia con Dios. Eso representan las 30 monedas. Su problema no fue la traición, sino el amor desordenado al dinero. Mateo 6:24 nos dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Un corazón dividido, mis hermanos, siempre, como le decía, siempre terminará mal. Mateo 27:3, véalo. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, porque ya le había entregado, échame 30 monedas, ok, están. Y cuando le dice, viendo que era condenado, o sea, pensó que como otras veces Jesús se había escapado, lo querían apedrear, lo querían agarrar, no había llegado su hora. Y Judas pensó, mis hermanos, que esta vez iba a ser lo mismo. Por eso fue, ¿qué? ¿Cuánto me van a dar? Dice, no, pues se va a escapar. Y yo voy a llevar ganancia, ya tengo 30 monedas de plata. Y Jesús se va a escapar, como otras veces lo había hecho. ¿Sí lo recuerda o no? Y eso pensó Judas, mis hermanos. Pero Judas, mis hermanos, el que le había entregado, viendo que era condenado, que no sucedió como él había pensado, que no, el plan como él lo había hecho o realizado, o el plan que él había hecho no se realizó como él pensaba, más bien. Dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Fíjense, mas ellos dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú, es tu problema. Y si era su problema, porque él amaba más al dinero que a Jesús. Él amaba más otras cosas que Jesús. Dedicaba su tiempo más a otras cosas que Jesús. Judas, mis hermanos, devolvió el dinero, pero no encontró perdón porque buscó alivio sin arrepentimiento. Su arrepentimiento no fue genuino, mis hermanos. El pecado paga mal y cobra caro. El pecado. Por ejemplo, muchos intentan comprar paz con distracciones. ¿Cómo es esto? Mire, una persona sabe que hay un pecado no resuelto, una herida no sanada, o una decisión que Dios le está pidiendo tomar. En lugar de enfrentarla delante de Dios, se mantiene ocupada todo el tiempo, con trabajo. Horas extras, va a haber horas extras. ¿Quién quiere? Yo. ¿No? Trabajo extra. Redes sociales, todo el tiempo metido ahí, viendo videos. Series. Ponte la serie, que se acabe toda la temporada. ¿No? Qué emocionante está. Ruido constante. ¿Sí? Así es como quieren, mis hermanos. Muchos intentan comprar paz con distracciones. Y en lugar de enfrentar las distracciones delante de Dios, se mantienen ocupados.
No buscan paz, buscan silencio interior para no escuchar la voz de Dios. Dice el Salmo 32, versículo 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Si no confesamos a Dios nuestros pecados, ¿qué cree que va a pasar? Se envejecen los huesos. ¿Qué significa eso de envejecer los huesos? Mire, se le van a hacer así por estar guardando eso ahí en su corazón. ¿Sí? A ver, véase las manos, a ver si no se le enchocaron ya los dedos. Porque si no, a lo mejor está guardando rencor, ¿eh? Mire, es como subir el volumen a la música de su auto para no escuchar el ruido que trae ahí en el motor. Ay, se oye un ruido el carro. Súbele al radio para no escucharlo. ¿Le ha pasado eso o no? No se haga. Muchos no se dan cuenta que trae una falla a su auto porque suben el volumen a su estéreo. Pero bájele para que se dé cuenta que ya anda ese ruidito de que ya necesita cambio de balata su coche. Que a lo mejor el motor ya se escucha así como algo así le está fallando. Bájele a su volumen. Bájele a las distracciones para que pueda escuchar la voz de Dios. Muchos intentan comprar paz con justificaciones. Por ejemplo, alguien sabe que algo no está bien, pero empieza a decir, es que Dios entiende. No soy tan malo como otros. Dios me comprende. Eso es solamente una etapa de mi vida. Ya se me pasará. No se arrepiente, se justifica. Pero ¿qué dice Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre le parece recto, le parece derecho, pero su fin, ¿qué es? La muerte. Es como poner un curita sobre una infección, mis hermanos. Ahí traes la infección, no quieres ponerte en ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. No, un antiinflamatorio y ahí para limpiarte todo ahí, para que quedarte bien limpio y rasparte ahí la herida. Porque ¿cuántos saben que cuando se hace una herida profunda y vas con el médico, no crees que nomás te soba así? ¿Qué es lo que hacen? Te echan un líquido, no sé qué, y te tallan ahí en la herida, ¿sí o no? Antibiótico, esa es la palabra correcta. Entonces, en lugar de ponerte un antibiótico en la herida, lo que haces es ponerte mejor un curita. Está infectada, pero te pones un curita. ¿Usted cree que el curita le va a curar? Claro que no, no le va a curar. Muchos ponen curitas en la infección, tapan el problema, pero no lo sana. Muchos intentan comprar paz con religiosidad vacía. Una persona aumenta sus prácticas religiosas para calmar la culpa. Algunos asisten más a la iglesia, ayunan, sirven, dan ofrendas, pero no confiesa, no abandona el pecado, no rinde su vida. Cambió la relación por ritual. Miqueas 6, versículos 6 al 8 nos dice, así en resumen dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Mire, es como beber agua salada para calmar la sed. ¿Qué va a suceder si usted bebe agua salada para calmar su sed? Le va a dar más sed, la va a empeorar. Y si este mensaje, mis hermanos, terminara aquí, sería solo una advertencia moral. Pero el evangelio nunca termina en el fracaso del hombre, sino en la gracia de Dios. Donde el pecado destruyó, la cruz redimió. Donde el hombre puso precio, Dios reveló valor. El dinero prometió mucho, pero no salvó nada. El verdadero valor, mis hermanos, es revelado en la cruz. Mateo 27:5, ¿lo tiene ahí? Mateo 27:5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se arrepintió. Se ahorcó. Judas devolvió las monedas y se ahorcó. El pecado, mis hermanos, siempre promete, pero el pecado nunca cumple. ¿Por qué?
Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Las monedas, mis hermanos, no compraron paz, ni perdón, ni esperanza. ¿Cuál es el verdadero valor revelado en la cruz? Judas vio a Jesús como una oportunidad económica, pero el Padre lo vio como la esperanza eterna del mundo. El Padre declaró el verdadero valor de Jesús en el Gólgota. Mire, es como esto, una etiqueta no define el valor real del producto, ¿cierto o no? Puede decir barato, pero el sacrificio, mis hermanos, revela el valor real. Alguien puede ponerle un precio barato a un diamante, pero sigue siendo un diamante, ¿sí o no? Las 30 monedas fueron la etiqueta del hombre. La cruz fue la declaración de Dios. Ahora, ¿cuál es la conexión directa con Cristo? Pues fue valorado como esclavo para hacernos hijos. Fue rechazado para que fuéramos aceptados. Y fue vendido, mis hermanos, para que fuéramos redimidos. ¿Qué dice segunda de carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Después, mis hermanos, de ver el precio del desprecio y el costo de la traición, queda una sola pregunta que no podemos evadir. Si Jesús lo dio todo por nosotros, la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a darle? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Él? ¿Qué? Ya para concluir, mis hermanos, al final, la historia de las 30 monedas no trata de Judas, sino de nosotros. Porque no pregunta si conocemos a Jesús, sino cuánto vale Jesús para nosotros cuando obedecer cuesta. Judas entregó a Jesús por 30 monedas. Nosotros no usamos plata, no usamos monedas, mis hermanos. Nosotros usamos excusas, usamos comodidad, usamos prioridades mal ordenadas. Eso es lo que usamos en lugar de monedas. Pero el resultado es el mismo, un corazón dividido. Hoy el Evangelio, mis hermanos, no nos pregunta cuánto estamos dispuestos a recibir por Jesús, porque todos queremos recibir, sino que estamos dispuestos a dejar por seguirle. Porque Cristo, mis hermanos, no se negocia. O es nuestro mayor tesoro, o tarde o temprano terminará siendo solo una moneda más. Marcos 8:36 dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Jesús, mis hermanos, no se negocia. Jesús debe de ser nuestro mayor tesoro. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu palabra. Tu palabra en ocasiones nos confronta, en ocasiones nos instruye, nos corrige, nos enseña. Y todas estas facetas que tiene tu palabra deben de ser muy apreciadas por nosotros. Hoy no venimos a justificarnos delante de ti, Señor. Venimos a examinarnos delante de ti. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos seguido mientras no nos cuesta nada. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos cantado, pero hemos negociado la obediencia.
Quita, Señor, de nosotros este corazón dividido. Que no lo dividamos con otras cosas, con otras prioridades. Porque el corazón, mi corazón, te pertenece a ti, Señor. Por eso te ruego, Señor, que rompas toda lealtad que compita contigo. Arranca de nuestras manos esas monedas que hemos usado para cambiar tu voluntad. Y hoy, Señor, queremos confesar que tú no eres negociable. No queremos a un Jesús conveniente cuando nos convenga, no. Queremos un Jesús que gobierne nuestras vidas, nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que nos hagas un pueblo. Haznos un pueblo de corazón entero, que no te ponga precio, que no te relegue, que no te traicione con silencios. Derrama, Señor, de tu amor. Perdónanos, Señor, si te hemos cambiado por monedas, si hemos puesto un valor más bajo o un valor muy bajo del que tú mereces. Porque los líderes religiosos deliberadamente pagaron ese precio, porque para ellos tú le parecías alguien despreciable, alguien desechable. Y eso mismo dice tu palabra: despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, valor de dolores, lo menospreciamos. Y lo seguimos menospreciando en ocasiones, porque le damos prioridad a otras cosas, a otras personas, cuando Él debería de ser el primer lugar en nosotros, antes que cualquier cosa, antes que cualquier dinero, trabajo, excusa. Perdónanos, Señor. Recibimos, Señor, de tu gracia, y por favor redímenos. Rendimos, Señor, todo lo que somos, y redímenos. Te lo rogamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Despídense, mis hermanos, que Dios les bendiga. Despídense unos a otros y nos vemos en la próxima reunión.